vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. ¿Qué decís? ¿Bien? Muy bien, por suerte, muy bien. Bueno, contanos esto, ¿qué es lo de hipnochamanismo ancestral? Bien. En principio, los primeros que empezaron a ejercer el método hipnótico para sanar fueron los chamanes. Hace miles y miles de años, a través de técnicas que tienen que ver con sugestiones mágicas, se producían cambios en la forma de vida de las personas. Imagínense que antes la gente no iba a visitar a un médico tradicional. Es verdad. Tenía una enfermedad o tenía un mal, iba ante un chamán y el chamán, a través de una serie de pases mágicos o ritos, intervenía sobre la persona y producía cambios que creaban sanación. Hace miles de años que esto se practica y lo que yo propongo es ofrecer al método y a la técnica un contenido de todo el conocimiento ancestral que tenemos los chamanes en el arte de sanar a través de un poder y una intención, con la técnica que permite crear el trance para que la persona pueda entrar en lo que se llama un estado hipnótico. ¿Para qué el estado hipnótico? El estado hipnótico permite a vos disolver toda la conciencia y entrar en un estado inconsciente de manera absoluta. ¿Para qué se entra en un estado inconsciente de manera absoluta? Porque en realidad nuestro inconsciente maneja el 95% de nuestras vidas. Cuando nosotros desarticulamos la conciencia, la apagamos a través de la ejecución del trance hipnótico, la persona queda completamente en estado inconsciente. Para, ¿no tenés registro de nada? O sea, ¿estás entregadísimo? La persona, o hay un estado de conciencia. Claro, cuando la persona está más en trance hipnótico es cuando más consciente está. Okay. ¿Por qué? Porque cuando vos estás en estado común, cotidiano, la mente está tan atada a pensamientos, al pasado, al futuro, a una alineación de estados, que no podés entrar al inconsciente. El inconsciente está alienado. ¿Y cuál es la idea de entrar en ese estado? Cuando uno entra en estado de trance hipnótico, no hay posibilidad de que exista el estrés. La persona no siente estrés, no tiene ningún estrés, no hay dolor, no hay miedos, no hay incertidumbres, se crea un estado de vacuidad absoluta. Todos los músculos quedan completamente relajados, absolutamente relajados. Entonces la persona en ese estado tiene primero un contacto de forma directa con el cerebro de la persona que está hipnotizándolo. Ese contacto permite que el hipnotizador pueda empezar a introducir lo que llaman sugestiones, palabras místicas, mágicas, efectivas, para ir transformando la vida de la persona. Y con respecto a esto, la persona cuando está en ese estado, todos sus campos energéticos se abren, ¿no? Exacto. Es un estado de absoluta paz. Esta práctica la hacen hace miles de años los yogis en los trances de meditaciones. Como les decía antiguamente, los chamanes, por ejemplo, en Egipto, tenían los templos de fuego, donde pasaban a las personas por ese templo, los hacían agitar, los hacían correr, les daban, digamos, distintos pases mágicos, y al salir del templo, las personas que no podían caminar, caminaban, por ejemplo. Ahora, Alejandro, ¿cómo sabes cuál es la palabra, o la frase, o la acción que va a polarizar el estado de la persona? Por ejemplo, pongamos un ejemplo, sí. Dame un caso de algo que puedas compartir. Por ejemplo, una persona que viene con un problema en la parte de la cintura, que no puede caminar. Viene hace muchos años con una dificultad para caminar. Sí. La persona tiene un impedimento para poder caminar. Quiere caminar, pero no puede caminar. Entonces, sabemos que hay un tema de miedos, hay una parte de su energía que no está fluyendo. En estado hipnótico, yo entro al inconsciente y se le da una orden directa al inconsciente. Pero si hay un problema fisiológico, o sea, que ya está instalado, digamos. Se transforma, ¿no? Porque se le habla al inconsciente. El inconsciente es el que crea el problema fisiológico. O sea, nosotros creamos las enfermedades o creamos las dificultades a través de un sistema de supervivencia que produce nuestro inconsciente. La enfermedad es una protección, una posibilidad que tiene la persona de seguir viva. Porque si no hubiera tenido esa enfermedad, o el cerebro o el inconsciente no crea esa enfermedad, la persona podría haber muerto por un miedo, por un susto o por un estrés muy alto. Entonces se trata, a través de esta práctica, de que la persona pueda disolver su estrés,
que está atrapado en una vivencia. ¿Solo es aplicado a enfermedades, problemáticas de salud? A todo. La hipnosis primero es una práctica que no tiene tope. No tiene límites, es ilimitada. Bueno, por ejemplo, me pusiste una problemática de salud. Exacto. Vayamos a otra problemática. Por ejemplo, personas que no pueden conseguir trabajo. No pueden conseguir trabajo. Vieron que hay personas que consiguen trabajo enseguida, en un segundo salen de un trabajo y ya tienen otro, pero hay personas que en la vida le va mal, ya tienen su campo magnético negativizado, que vienen ya con un estrés y un miedo a no conseguir trabajo. Entonces ya está instalado en su sistema de creencia la sugestión de que él no va a conseguir trabajo. Entonces ya su mente, sus emociones están invadidas por esa sugestión que él mismo creó, o por el sistema de familia, o por las situaciones que lo llevaron a los resultados. Entonces ya hay un programa en su sistema de vida y una sugestión incorporada en él que él no va a conseguir trabajo. Acá te preguntan si en el estado de conciencia del cual estás hablando, ¿quién es el dueño de la conciencia? El dueño de la conciencia siempre es la persona, okay. Pero no todos tenemos total poder sobre nuestra conciencia. Para eso se debe practicar lo que se llama el estado de autocontrol mental o autopoder mental o autohipnosis. Otra pregunta, Sandri dice, ¿la persona después del estado de inconsciencia trabaja su parte emocional o ya disuelto el problema no necesita trabajar este aspecto? Toda la vida venimos a trabajar, todos los días es una experiencia de trabajo emocional, lidiamos con emociones que el universo nos presenta diariamente. Lo que pasa es que al disolver la emoción matriz, o sea, el conflicto, el dolor o el miedo, la persona ya no tiene esa barrera. Por ejemplo, en el caso de la persona que cree que no puede conseguir trabajo, se lo lleva en estado hipnótico a que él visualice el momento donde se vio fracasado, por ejemplo. Se la lleva a lo que se llama un trance de alucinación, donde el inconsciente permite ver a través de imágenes lo que le pasó, lo que le sucedió. ¿Tiene que ver con esta vida o puede irse a una vida mucho? Es muy profundo también. Lo primero que hacemos en el inicio es trabajar sobre esta vida. Después, en actividades más profundas, se pueden ver vidas anteriores, que ese es un nivel como más complejo de la práctica. Claro. Inicialmente vamos focalizados sobre lo que pasa aquí ahora. ¿Cómo la persona en este caso puede discernir si está imaginando o es realmente lo que le pasó cuando se Primero se siente la emoción en el cuerpo, se siente la emoción en su expresión y, por ejemplo, la persona vivió una experiencia de dolor porque lo echaron de su trabajo, ¿no? Entonces ya le quedó grabado en su inconsciente que él es un fracasado. Entonces se le instala una sugestión de que él va a fracasar probablemente, perdió vitalidad, perdió poder. Entonces, en estado de trance hipnótico, se le muestra a esa persona de que él puede obtener nuevamente un poder sobre su persona, teniendo total confianza sobre su vida. ¿Y qué pasa después de la sesión? Ya queda incorporada esa información y como el inconsciente crea absolutamente todo, lo toma como una realidad y lo ejecuta. Puesto que todo que inmediatamente hace un cambio de su realidad. Es como decir, es inmediato. Claro, sale de ahí y ya tiene una oportunidad. Ya tiene una oportunidad porque ya está grabado. Ahora, una cosa es que está grabado y otra cosa es que esté instalado. Y a veces para instalar va a depender del eje mental y vibracional de la mente de cada persona. Hay gente que es muy racionalista, que usa mucho el córtex del cerebro, más que todo utiliza la parte consciente, y son muy duros y son poco hipnotizables, se llaman. Son personas poco sugestivas. Por ejemplo, le decís algo y todo te lo niegan, o te dicen que ellos tienen siempre la razón, por ejemplo. Y hay personas que son sumamente inteligentes, tienen una gran capacidad intuitiva y tienen una gran capacidad para ser hipnotizadas, que significa sugestionadas. Nosotros estamos bajo el poder de la sugestión de todo lo que nos sucede alrededor nuestro. Por ejemplo, la luna es hipnótica. Cuando ustedes miran a la luna y se quedan ahí fascinados, el estado de fascinación lo produce eso, la hipnosis. La sugestión que se produce a través de la vista, por ejemplo.